Muy buenas tardes. Continuamos entonces con el Congreso Nacional Virtual de Pediatría con un simposio muy especial, el cual es desarrollado por FENAVI, la Federación Nacional de Avicultores de Colombia, en asocio con la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, con un tema muy especial para los profesionales de la salud, la importancia del huevo en la alimentación infantil. Interesantísimo tema en el cual estará desarrollado por la doctora María Catalina Báez. La doctora es médico de la Universidad de La Sabana, especialista en pediatría de la Universidad del Bosque, especialista en nutrición clínica pediátrica de la Universidad de Chile, magíster en nutrición clínica y alimentos de la Universidad de Chile, especialista en docencia universitaria de la Universidad del Bosque y en esa misma institución en la actualidad es docente e investigadora. La doctora Bajés también es miembro activo de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, del Colegio Colombiano de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, de la Academia Colombiana de Pediatría y Puericultura. Es también miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica. Damos entonces la bienvenida a la doctora María Catalina Bajés con la importancia del huevo en la alimentación infantil. Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Leonardo. Es para mí un placer acompañarlos en este espacio académico, hablando de un tema muy importante, el papel del huevo en la alimentación infantil. Estos son mis conflictos de interés. Yo he sido asesor científico y conferencista para la industria. He recibido honorarios por dichas actividades, pero esta conferencia no tiene información comercial. Mi objetivo es que nos sensibilicemos como audiencia sobre las propiedades y los beneficios que tiene el consumo del huevo dentro de la alimentación de los niños. Y ese objetivo quisiera desarrollarlo al tener en cuenta estos 4 temas a tratar. El primero tiene que ver con estadísticas sobre los niños, los alimentos y la nutrición, la posición de la UNICEF del año 2019, la situación nutricional de los niños colombianos, el papel del huevo en la nutrición infantil y los mitos del consumo del huevo en la etapa infantil. Empecemos con el primero. A mí me gusta personalmente mucho esta frase, varios de ustedes la deben conocer, es una de las conclusiones del estudio por el cual se establecieron los patrones de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud. Y una de estas conclusiones es que se demostró que las diferencias del crecimiento en los niños, especialmente hasta los 5 años de edad, dependen más de la nutrición, de las prácticas de alimentación, del medio ambiente en el que vive el niño y de la atención en salud, que propiamente de factores genéticos o étnicos. Es decir, esto nos da una base para tener en cuenta que hay muchos factores que rodean a ese niño, no solamente su carga genética, que podemos modificar para mejorar su crecimiento. Y es por eso que pues dentro de nuestro actuar diario como profesionales de la salud que atendemos a los niños, una de las herramientas que tenemos son los patrones de crecimiento. Y traigo a colación esta imagen porque todos hemos manejado niños y no todos llevan el mismo carril de crecimiento. Entonces eso es importante aclarárselo a los padres y a los cuidadores que dentro del crecimiento de los niños ellos pueden tener carriles diferentes al promedio. No todos son promedio, sino lo importante es que se comporten y que se muevan dentro de los rangos de la normalidad. En cuanto al crecimiento, es muy importante que conozcamos el modelo de Kalberg. El modelo de Kalberg es la sumatoria de las curvas que en diferentes momentos tiene el crecimiento, ¿sí? Tiene una morfología sigmoide por periodos de crecimiento que son muy rápidos, especialmente en la parte prenatal hasta los 2 primeros años de edad, luego hay un crecimiento más lento y estable y después vuelve a haber otro repunte hacia la pubertad. Desglosemos un poco todos estos componentes. El primer componente que hace relación a la etapa fetal y a la primera infancia es el número 1, como ustedes observan aquí en la pantalla.
En esta parte, en este componente, en el componente fetal, el crecimiento en condiciones obviamente normales van a depender muy importantemente de la nutrición que tenga esa mamá y del espacio físico, obviamente dependiendo del tamaño de la madre y del tamaño del útero, pero no va a depender del genotipo. Y va a haber una regulación hormonal específicamente por la insulina y por los IGF, pero no propiamente por la hormona de crecimiento. Después, el componente de la primera infancia, vamos a ver que en este periodo la nutrición es uno de los factores dentro de los cuales el crecimiento va a depender y hay una progresión en ese crecimiento donde ya empieza a aparecer el genotipo como otro factor determinante, ¿sí? El segundo componente, que ya viene siendo el componente número 2, prepuberal o de la segunda infancia, aquí ya el crecimiento es mucho más lento y estable y va a depender más del genotipo, va a haber una regulación hormonal por el eje de la hormona de crecimiento y los IGF, ¿sí? Aunque todos los ejes hormonales van a participar en esa regulación del crecimiento. Y tenemos una tercer momento de crecimiento exponencial, llamémoslo así, que es el componente puberal, en el cual pues ya su aparición es dependiente fundamentalmente del genotipo y ya todo el tema de regulación hormonal sinérgica a través de la aparición de los esteroides sexuales y del funcionamiento del eje de la hormona de crecimiento y IGF. Entonces, es importante que conozcamos cómo se da el crecimiento para poder hacer el análisis en cada uno de nuestros pacientes. Dentro del informe del Estado Mundial de la Infancia de la UNICEF del año 2019, es muy importante darnos cuenta que en cada etapa de la infancia los niños van a tener necesidades nutricionales diferentes, riesgos y comportamientos asociados a su alimentación. Y esta gráfica lo ilustra de manera muy didáctica. Si ustedes se dan cuenta, tenemos 4 franjas. La primera tiene que ver con crecimiento y apetito, la segunda con los planes de alimentación, la tercera sobre las influencias y la cuarta sobre los riesgos. Ahí vemos cómo tenemos el primer semestre de vida, el segundo, en la etapa de la alimentación complementaria entre los 6 meses y los 2 años de edad, los preescolares, los escolares y los adolescentes. Vemos que esa franja azul tiene diferentes altitudes, demostrando que el apetito aumenta y disminuye en la medida que van pasando, los meses y los años, ¿sí? Nos invita a seguir promocionando la lactancia materna como un alimento exclusivo durante los primeros 6 meses de edad y como un alimento complementario dentro de los principales alimentos en el periodo entre los 6 y los 24 meses de edad. También en este periodo pues aparecen ahí la introducción de alimentos diferentes a la leche materna y ya una participación o una integración hacia dieta infantil o dieta ya familiar a partir de los 3 años de edad. También vemos las influencias como las personas que rodean a este niño van a tener un papel importante en la alimentación de él. Los primeros años, obviamente, están marcados porque el consumo de los alimentos se hace en la casa, con los padres, con los hermanos o con los cuidadores. Después, ya cuando el niño está escolarizado, ya empieza entonces obviamente a recibir alimentos en estos espacios y hacia la adolescencia aparece la posibilidad de compartir alimentos con los amigos. En todas estas etapas van a aparecer diferentes riesgos, ¿sí? En la primera etapa, como ustedes ven, el no tener acceso a la leche materna de forma exclusiva o no fomentar que esa alimentación con leche materna se prolongue más, pues podría traer efectos nocivos para la alimentación de ese niño cuando este alimento está disponible. También la mala utilización de sucedáneos de la leche materna cuando no estén indicados. Dentro del periodo de la alimentación complementaria, el quedarnos, digamos, con muy pocos alimentos
limitando a que no haya una diversidad alimentaria, va a traernos muchas consecuencias más adelante. Recordemos que el periodo de la alimentación complementaria es un periodo maravilloso en el cual el niño puede exponerse a diferentes colores, olores, sabores, texturas, y eso va a hacer que en la medida que estén expuestos repetidamente, pues el niño va a aumentar la variedad de alimentos que va a consumir. Y eso nos va a garantizar que logremos cubrir los requerimientos energéticos y de nutrientes indicados para cada edad. Corremos también el riesgo que los niños puedan estar expuestos en esta etapa a consumir productos ultraprocesados o incluso bebidas azucaradas. Hacia los 3 años de edad en adelante, pues los niños están ya, digamos, socialmente más activos, pueden estar expuestos a recibir cantidades aumentadas de azúcares, de sal, de grasas, alimentos pobres en vitaminas y minerales, alimentos ultraprocesados que van a perjudicar su salud, ¿sí? Y como siempre podemos aclararle y especificarle a los padres, el problema no se va a ver cuando tenga 3 o 4 años, el problema se va a ver más adelante hacia la adolescencia o los adultos jóvenes, porque pues van a empezar a desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles asociadas con una mala alimentación durante los primeros años de edad. Y vemos ya en la adolescencia los riesgos que podríamos presentar es el saltarse ciertos momentos de comida, cambia todo el tema de la percepción de la imagen corporal, eso también altera la alimentación de nuestros adolescentes. El hecho de consumir aperitivos, ¿sí? O tener la influencia de esos compañeros o de esos amigos en el tipo de consumo de alimentos, pues si no fomentamos una buena base de hábitos de alimentación durante los primeros 5 años de edad, la verdad después es un poco más complejo corregirlos. El informe de la UNICEF también nos hace caer en cuenta y recordar cómo la triple carga de desnutrición perjudica a los niños, a los adolescentes y a las mujeres. La imagen lo muestra claramente, de saber que esto se va volviendo un círculo vicioso. Del lado de las mujeres embarazadas podemos observar, ¿sí?, que si la madre llega a la gestación con un estado nutricional de desnutrición, pues obviamente ese feto, ¿sí?, va a tener un retraso en el crecimiento y también un bajo peso que va a conllevar a diferentes complicaciones perinatales, a que el niño sea prematuro, de bajo peso al nacer y que vayan a hacer una mala programación metabólica y que puedan desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles en la adultez. También durante la gestación tenemos el papel del hambre oculta o la carencia de micronutrientes que no se ven claramente al examen físico, pero eso se ha demostrado, aumenta la morbimortalidad materna. Puede haber, por ejemplo, el déficit de ácido fólico, puede causar defectos en el tubo neural, ¿sí? También se asocia a prematuridad, bajo peso, alteraciones en el desarrollo neurológico de ese niño recién nacido. O también tenemos el sobrepeso, incluyendo la obesidad, que se asocia a comorbilidades durante la gestación, como la diabetes, complicaciones obstétricas. Cuando ese niño ha nacido bajo alguna de estas circunstancias de la desnutrición por alteraciones en el estado nutricional de su madre, cuando este es niño y adolescente, obviamente pues vamos a tener un niño que sí puede presentar retraso en el crecimiento, puede presentar carencias de micronutrientes y en ese afán de recuperarlo nutricionalmente, si no se hace de una forma adecuada, puede hacer un rebote metabólico y llevarlo a sobrepeso y a obesidad con problemas a largo plazo. En el informe también llama la atención que los niños pequeños consumen leche materna, pero no consumen los suficientes alimentos de origen animal, tampoco frutas, legumbres o verduras, ¿sí? Y que va a depender generalmente su alimentación de cereales, como nos lo indica aquí la rueda que les estoy mostrando. Si ustedes ven los grupos, entre más grande es el espacio, es mayor consumo de estos alimentos y también viene la coloración de la rueda azul, tiene que ver el porcentaje, ¿sí?, según los ingresos del país.
Los más claritos hacen referencia a países de bajos ingresos, medianos ingresos y medianos y altos. Y aquí quiero resaltar sobre el huevo. Podemos ver que en países de ingresos medio o alto es donde quizás se consume más huevo y lamentablemente en los países de bajos ingresos es donde menos se consume. Pero entre todos, si lo miramos, el huevo se convierte o se reporta como uno de los alimentos que menos consume y ya más adelante vamos a ver todos los beneficios que puede traer el consumo de huevo dentro de la alimentación de un niño. Aquí lo podemos ver de otra manera en el porcentaje de niños que durante el periodo de alimentación complementaria consumen cada grupo de alimentos, ¿sí? Está ilustrado por porcentajes. El mayor grupo de alimentos que se consume según el reporte es de cereales y el que menos se consume es huevos, ¿sí? En este rango de edad, en la alimentación complementaria. Y eso nos lleva a una conclusión que el 59% de los niños de todo el mundo no reciben los nutrientes que tanto necesitan que provengan de alimentos de origen animal. Después de esta introducción, quisiera que recordáramos un poco también cómo está la situación nutricional de los niños colombianos. Estas cifras ustedes las conocen muy claramente, son las últimas cifras oficiales sobre la encuesta nacional de situación nutricional que se realiza cada 5 años. Estos datos son del año 2015. La siguiente encuesta debió haber empezado el año pasado, pero pues por la situación en la que nos encontramos, como es la pandemia, obviamente pues no se han podido tomar estos datos. Falta ver, van a ser muy interesantes los datos que obtengamos cuando sea posible recolectarlos, pero en lo que nos compete a los niños, conocemos que el grado de desnutrición global evaluado por el indicador peso para la edad, pues afortunadamente ha ido disminuyendo como lo muestra la gráfica. Sin embargo, la desnutrición aguda, que se evalúa por el indicador peso para la talla, ha ido aumentando. Sin embargo, tenemos un 2,3% para Colombia, un poquito alto respecto a lo reportado para Sudamérica y Centroamérica. Y respecto al 2010, pues habría aumentado 1,4 puntos porcentuales. El retraso en talla, ¿sí? Para menores de 5 años, pues afortunadamente ha ido mejorando, pero el objetivo de desarrollo del milenio era llegar al 8%, o sea, no hemos logrado llegar a ese valor. Estamos un poco arriba de los promedios de Sudamérica, un poquito más abajo del de Centroamérica y pues más abajo del reporte mundial. O sea, hemos mejorado, pero todavía nos falta. Y aquí empezamos a ver también ambos lados de la balanza en el caso de la malnutrición, tanto el exceso de peso como el retraso en talla. Esto es en escolares. Tenemos ambas comparaciones respecto al 2010 con el 2015. En retraso en talla, pues mejoramos. Son las gráficas de las barras azules. En el exceso de peso empeoramos porque aumentó el exceso de peso en los escolares. En los adolescentes ocurre muy similarmente. Mejoró, digamos, ese retraso en talla porque bajó un poco, pero aumentamos, ¿sí?, el exceso de peso en los adolescentes. Y por eso les digo que va a ser muy interesante los próximos datos que se tengan de este tipo de encuestas para ver las secuelas que nos dejó que nos está dejando esta pandemia. Respecto a reportes sobre micronutrientes, déficit de micronutrientes, esta imagen es tomada del Instituto Nacional de Salud, en el cual se socializaron estos resultados y en cuanto a anemia, pues observamos claramente que la anemia por déficit de hierro específicamente es mucho más alta en los niños entre los 6 y los 11 meses de edad. Miren, ese es el 62,5%, razón por la cual los alimentos que están en el periodo de la alimentación complementaria deben contener un buen aporte de hierro para mejorar este estado. Obviamente es más notoria la anemia en el área rural o cuando el ingreso económico es más bajo, pues es más notorio en algunas etnias, ¿sí? Y pues aunque hay unos valores que mejoraron, pues realmente no hay grandes cambios en lo que compete a los niños. Están valores muy, muy cercanos, entonces estamos con una tasa importante de anemia por déficit de hierro. Aquí lo vemos claramente
En cuanto al concepto de deficiencia de hierro, vea, llama muchísimo la atención cómo en el escolar y en el preescolar aumentaron esas tasas, ¿sí?, de deficiencia de hierro. En cuanto a vitamina A y zinc, en la población menor de 4 años de edad, el déficit aumentó para este último reporte, en cambio el zinc mejoró en algo, pero igual son porcentajes que llaman la atención y que pues van a tener consecuencias. Recordemos que los micronutrientes son nutrientes supremamente importantes para que los macronutrientes entreguen su energía y todo su papel como cofactores en el metabolismo. Bueno, pero ¿cuál es el papel del huevo en la nutrición infantil? Recordemos que dentro del patrón de alimentación hay diferentes momentos, ¿sí?, en el patrón de alimentación de los niños. Tenemos nuestro periodo de lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de edad, el periodo de introducción de alimentos complementarios entre los 6 y los 24 meses de edad, un periodo de transición, ¿sí?, que va más o menos a partir del segundo a tercer año de edad, la integración ya a una dieta familiar modificada para llegar finalmente a la dieta habitual familiar. Dentro de esta alimentación, pues es importante que cumplamos con las leyes de la alimentación, que la resume este acrónimo de CESA. La C es para completa, es decir, que tenga todos los grupos de alimentos que garanticen esa calidad de nutrientes que se están entregando, que sea equilibrada, es decir, que los grupos de alimentos sean en el número de veces que deban ser consumidos, o sea, que haya una armonía entre esos grupos de alimentos, sea suficiente para cubrir los requerimientos de un niño, independientemente que van cambiando si el niño está sano o si está enfermo, y que se adecúen a cada una de las situaciones. Para poder corroborar esto, nosotros como profesionales de la salud, dentro de la historia clínica por la que evaluamos al niño, pues podemos obtener grandes datos que nos orientan en esto. Entonces, obviamente, los datos básicos de una historia clínica, al hacer el examen físico, ir en busca de signos o síntomas que puedan estar asociados a deficiencias o excesos de nutrientes. Si tenemos a la mano algunos laboratorios, pues ver qué nos puede arrojar desde un cuadro hemático ya nos da bastante información sobre el estado nutricional de ese niño. La práctica y la toma de medidas antropométricas básicas, como es el peso, la talla, el perímetro cefálico, que incluyéramos diariamente en nuestras consultas la toma del perímetro braquial, que es muy, muy sencillo, ¿sí? Y obviamente ahondar sobre una historia de la alimentación, la ingesta, los momentos de comida, cómo come, si hay interacciones de medicamentos con nutrientes. Todo eso es importante para ver claramente si el niño tiene un adecuado estado nutricional. El huevo, entonces, el huevo, aquí quería traerles esta frase que me parece muy interesante, el huevo como un tesoro nutricional. Esta información está basada en la información nutricional de 2 huevos, que son aproximadamente 100 gramos, y podemos ver aquí al lado izquierdo de las pantallas respecto a los macronutrientes, qué porcentaje de ingesta diaria aporta el consumo de estos 2 huevos, ¿sí? Estamos aportando más o menos un 25% de proteína, con proteína de alto valor biológico por la composición que contiene la proteína del huevo, contiene todos los aminoácidos esenciales. Tenemos las grasas, ¿sí?, aportando un 14% de esas grasas, ¿sí?, con ácidos grasos insaturados, o sea, beneficiosos. Tenemos un bajo aporte calórico, ¿sí? Y no hay, obviamente, aporte de azúcares. Y en micronutrientes también me parece muy interesante que miremos, la mayoría de los micronutrientes aquí están más allá del 20% de aporte con el consumo de 2 huevos, es decir, aportan una parte importante de lo que se requiere diariamente. Miren nomás la vitamina B12, cómo aporta el 84% en 2 huevos que uno consuma. Entonces, aquí ya empezamos a ver todos los beneficios que tiene el huevo. Específicamente quería resaltar algunos nutrientes claves del huevo. Está la colina. Recordemos que la colina tiene que ver con la construcción de las membranas celulares, hace parte de neurotransmisores importantes, tiene que ver con el desarrollo del sistema nervioso, con el crecimiento y la maduración sexual.
Las grasas, el aporte de grasas que hace el huevo son de ácidos grasos insaturados, especialmente fosfolípidos, y mantiene una buena relación de ácidos grasos insaturados versus los saturados. La calidad de la proteína, como lo estábamos hablando, el gran aporte de todos los aminoácidos esenciales, la biodisponibilidad de estas proteínas, importante para todas las funciones que ellas tienen, para la construcción y mantenimiento de los tejidos. La vitamina A, por todos conocidos, importante para el crecimiento, para cicatrización. La B12 para evitar anemia megaloblástica o algún trastorno neurológico. La vitamina D en conjunto con la absorción del calcio y fósforo y ese depósito y formación de masa ósea. La vitamina E como coenzima y función neuromuscular. El hierro, ¿sí? Para evitar anemia por deficiencia de hierro, mejorar todo el componente de neurodesarrollo, el folato y la riboflavina también, que tienen que ver con anemia y con crecimiento, y la luteína y zeaxantina como antioxidantes y actores importantes en el desarrollo de la visión. Esta tabla me parece muy interesante porque es para mostrar qué porcentaje de la ingesta recomendada se cubre por el consumo de una porción de huevos, considerándose una porción de huevo, un huevo para un niño hasta los 9 años de edad y de 2 huevos de 10 años en adelante. Lo que ustedes observan en azul es, digamos, lo que más se logra cubrir dependiendo de la edad, pero miren que en azul resalta mucho la parte proteica, especialmente en los menores de 6 años de edad y después en la adolescencia, que recordemos son periodos acelerados de crecimiento, al igual que la vitamina B12, como ven, lo vemos en todas las edades, que se cubre un porcentaje muy importante. Lo que tiene que ver con ácido pantoténico, con biotina, vitamina A, vitamina K, colina, fósforo, selenio, es decir, realmente es un alimento muy, muy completo para cubrir estas ingestas recomendadas. ¿Cuándo iniciar el huevo a un niño? ¿Sí? Quise traer estos resúmenes que los encontramos como parte de soporte de las indicaciones que tiene la posición de la Sociedad Europea de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica sobre la introducción del huevo. Tenemos un estudio del año 2010 realizado en Australia en niños de corte transversal y poblacional, en niños entre 11 y 15 meses de edad, más de 2.500 niños en los cuales se indagó y se hizo seguimiento y se vio que hubo menos alergia al huevo en los niños que lo habían iniciado desde el 4º a 6º mes versus lo que los iniciaron después del 7º mes de edad. Y en el 2010 en Finlandia, con cerca de 990 niños entre 0 y 5 años de edad, un estudio prospectivo, demostró que se presentaron más alergias al huevo y desensibilización a otros alimentos cuando el huevo se inició después de los 10 años de edad, de los 10 meses de edad, perdón. Existen otras revisiones sistemáticas y metaanálisis que suman más o menos 1.915 pacientes, mostrando que la introducción del huevo cocinado entre el 4º y 6º mes, pues reducía la alergia al mismo de forma significativa. Recordemos, es una posición y es un informe del año 2017. En el año 2019, la EFSA, que es el ente regulador a nivel europeo, trabajó este documento que es bastante extenso, pero bastante interesante, sobre la edad apropiada para la introducción de alimentos en la etapa de alimentación complementaria. Y respecto al tiempo de introducción de huevo, quiero resaltar esto. No hubo ninguna evidencia que mostrara asociación sobre el tiempo de introducción del huevo y el desarrollo de síntomas como asma hasta los 10 años de edad. Es decir, no por tener antecedentes de algún tipo alérgico se debe retrasar la introducción de alimentos alergénicos y en este caso del huevo. En el año 2018 también hubo esta publicación sobre el consumo de huevo en niños, cómo está asociado al crecimiento y al desarrollo. Se hizo un análisis de
los participantes en la encuesta NANES, que es una encuesta de salud de los Estados Unidos, durante 12 años y que incluía niños de 2 a 18 años de edad. Y aquí mostraron cómo se podrían cubrir los requerimientos energéticos y de nutrientes en los niños consumidores de huevo versus los no consumidores, ¿sí? Durante esos 12 años de seguimiento en niños entre los 6 meses y los 2 años de edad. Lo de los asteriscos es obviamente para resaltar donde hubo mayor evidencia. Entonces tenemos proteína, tenemos ácidos grasos poliinsaturados, tenemos luteína, zeaxantina, tenemos también riboflavina, selenio y colina. Entonces, pues claramente ahí se ve un mayor aporte de este tipo de nutrientes con los efectos benéficos, especialmente a nivel no solamente de crecimiento físico, sino también de neurodesarrollo. Porque, ¿qué ocurre? Todos creo que hemos visto esta imagen, cuáles son los efectos de la malnutrición, especialmente a nivel cerebral, de un niño que está bien nutrido versus el que no está bien nutrido. Vemos cómo el que no está bien nutrido tiene pocas extensiones dendríticas, las ramas son más cortas, anormales, y vemos cómo el niño que está bien nutrido, pues esas neuronas conectan y hay una buena ramificación e interconexión de las mismas. En el año 2018 también salió esta publicación en la revista de Nutrición Materno-Infantil sobre el potencial efecto que tiene el consumo de un huevo, ¿sí? Para mejorar la salud materna y del niño, ¿sí? Ya lo hemos visto claramente, los huevos proporcionan una cantidad excepcional de proteína de alto valor biológico, ácidos grasos, vitaminas, minerales, componentes bioactivos, ¿sí? Que van a mejorar todo ese desarrollo cerebral del niño. Y aparte de eso, pues ayudan a mejorar todos los factores hormonales e inmunológicos del sistema de estos niños. También el consumo de huevo tiene que ver con la salud ósea, ¿sí? En niños sanos. Y quisiera compartirles también esta infografía que la publicamos como grupo de nutrición de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica sobre el consumo de huevos en niños, que realmente es una pregunta que nos hacen con frecuencia. Realmente ya hemos visto que el huevo es un alimento de un alto aporte nutricional, ¿sí? Tanto en proteínas como en micronutrientes. Se puede empezar a ofrecerlo desde los 6 meses de edad cuando introducimos la alimentación complementaria. Y aquí al lado derecho vemos las cantidades que puede consumir un niño diariamente, entre los 6 a los 12 meses, un cuarto de huevo hasta la mitad del huevo, entre 1 año y 3 años desde medio huevo hasta 3 cuartos, de 4 a 8 años de huevo a huevo y medio, en la primera parte de la adolescencia entre entre huevo y medio hasta 2 huevos e incluso más grandes hasta 3 huevos sin tener ningún problema. Lo que sí está muy claro es que el huevo siempre se debe ofrecer bien cocinado, ¿sí? Para evitar el riesgo de intoxicación por salmonela. O sea, huevo crudo para niños, no. Y para ir terminando, pues algunos mitos del consumo del huevo en la etapa infantil. ¿El huevo engorda? La respuesta es no. Sabemos que el huevo aporta una cantidad de nutrientes benéficos para el crecimiento y desarrollo de estos niños, tiene un bajo aporte energético, pero por el buen aporte proteico mejora la masa magra, ¿sí? Tiene un efecto saciante. ¿El niño que está enfermo puede consumir huevo? La respuesta es sí, tiene un valor nutricional muy importante, es de fácil digestión, ¿sí? Y muchas veces es un alimento que es apetecible a pesar del escaso apetito que puede tener el niño que esté enfermo. ¿Qué hay sobre la salud cardiovascular del niño? Aquí la imagen es para mostrarles cómo es la composición de los lípidos que puede tener el huevo. Siempre pues está estandarizado en un huevo de 50 gramos aproximadamente.
tenemos una mayor proporción de ácidos grasos insaturados, especialmente poliinsaturados y monoinsaturados, y otra parte de ácidos grasos saturados, que sería menor. Entonces, pues mejora muchísimo el aporte de omega 3, ayuda a esta función mental y a la salud cardiovascular. Y desde ya hace muchos años, año 2004, Ballesteros y colegas en un estudio que hicieron en población pediátrica entre los 8 y los 12 años de edad, señalaban que el consumo de 2 huevos al día no modificaba negativamente la relación de LDL versus HDL, ¿sí? Y el LDL que se generaba eran menos aterogénicos. Entonces, pues no hay ningún problema. Ahí sí, como decimos, el huevo no tiene la culpa. Como conclusiones, entonces, pues me parece importante que la alimentación de los niños sea variada, que incluya dentro de eso el aporte de huevo, ¿sí? Eso va a ser un factor determinante para el crecimiento, especialmente en los primeros años de edad. Ya vimos cómo la composición nutricional del huevo favorece positivamente el neurodesarrollo, la salud ósea, y que el consumo regular del huevo durante la niñez pues va a contribuir a cubrir ingestas recomendadas de nutrientes claves para esta etapa. Muchísimas gracias por su atención. Doctora Catalina, muchas gracias por su presentación acerca de la importancia de la alimentación en la niñez, que me parece un tema fundamental hoy en tiempos de pandemia y de bloqueos de vías, una situación tan crítica que estamos viviendo y que estamos atravesando los colombianos. Quisiera compartir con ustedes algunas inquietudes que he recogido en el marco de este simposio que realiza FENAVI y la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. Y empezar por temas que quizás a veces parecen sencillos, pero que son fundamentales aclararlos. La primera pregunta hace referencia a lo siguiente. ¿Cuál es la edad sugerida para que la niñez empiece a comer huevo? Bueno, Leonardo, como lo comentaba durante la conferencia, los niños tienen un periodo de introducción de alimentación diferentes a la leche materna a partir de los 6 meses de edad y es lo que conocemos como alimentación complementaria. Los estudios han mostrado que el huevo es uno de los principales alimentos por la fuente de nutrientes que tiene y que se puede introducir perfectamente desde los 6 meses de edad. No hay ningún lío. Eso es para poblaciones como nosotros que somos países en vía de desarrollo. Si uno lee a profundidad el documento, obviamente tienen una ventana de introducción entre el cuarto y sexto mes de edad, pero son recomendaciones que están dadas para países en vías de desarrollo y demás. Sin embargo, nuestra responsabilidad como países en vía de desarrollo es recomendar lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y la introducción de alimentos complementarios a partir de los 6. Y dentro de esos alimentos, uno que nos ayuda muchísimo a cubrir lo que necesitamos es el huevo, desde que esté bien cocinado. Perfecto. Muy al lugar su énfasis en el tema del territorio, o sea, es diferente indudablemente la alimentación en un país como el nuestro a otros países, tanto de la región como del mundo, donde indudablemente los entornos son completamente diferentes. Y se lo pregunto y lo hago énfasis especial, porque ¿qué pasa cuando se incluye por primera vez en la alimentación el huevo de manera tardía? ¿Qué pasa cuando se empieza de manera tardía a consumir huevo en la niñez? ¿Qué pasaría? Sí, también se ha demostrado y se ha recopilado bastante información que entre más tardíos se introduzcan alimentos considerados potencialmente alergénicos, que dentro de esos está el huevo, hay mayor probabilidad que se haga alergia a ese alimento y a otros que de pronto no se hayan incluidos. El estar, digamos, bajo la protección que da la leche materna en ese periodo de alimentación complementaria entre los 6 a los 24 meses de edad también facilita la aceptación de esos nuevos alimentos y de esos llamados potencialmente alergénicos. Entonces, entre más, ya está claramente demostrado que entre más se retarde la introducción de alimentos potencialmente alergénicos, más riesgo de alergias vamos a tener. Muy bien, doctora Catalina. Y usted ha dado en otro punto importante, allí iba mi segunda inquietud,
inevitablemente es vital la lactancia materna, esa es vital y es un alimento irreemplazable. Pero hay que hacer un puente, indudablemente, entre el final de la lactancia materna y ya el continuar, lógicamente, con una dieta o una alimentación diferente. El huevo cumple un papel fundamental en, lógicamente, ese puente entre el final de la lactancia materna y esa nueva alimentación. Bueno, no podemos hablar de un final de la lactancia materna. Realmente la recomendación de la lactancia materna, la recomendación es leche materna exclusiva 6 meses y como complementaria a partir de los 6 en adelante y hasta que madre e hijo decidan. Pero claramente se sabe que a partir de los 6 meses no cubre el 100% de lo que necesita ese niño que está en crecimiento y esa es la razón por la cual es importante introducir alimentos que provean todos los nutrientes y el huevo, ratifico, es una gran herramienta para ayudarnos a cubrir, como lo mostraba en la conferencia, en la composición que tiene el huevo, o sea, realmente logramos cubrir grandes cantidades de macro y de micronutrientes con el consumo de huevo de manera diaria. Perfecto, doctora. Y en ese orden de ideas, la siguiente pregunta hace referencia a la cantidad. Y eso es algo que preguntan en el cotidiano. ¿Cuántos huevos puede consumir la niñez? Sí, no, está establecido pues generalmente que se puede consumir de forma diaria. El niño a partir de los 6 meses de edad, entre los 6 meses y el año de edad, puede consumir desde un cuarto de huevo hasta medio huevo, 3/4 de huevo. Eso también va a depender muchas veces del tamaño de huevo, ¿no? Claro. A partir del año de edad puede estar consumiendo de medio a un huevo completo. A partir de los 3 años de edad estar comiendo el huevo completo o incluso huevo y medio, ¿sí? Ya en la etapa escolar estaría hablando de huevo y medio, 2 huevos, y en la adolescencia puede consumir 2 a 3 huevos. Muy bien. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de esta alimentación infantil, nos enfrentamos también a combatir dos grandes problemas. Por un lado, la obesidad y por otro lado, la desnutrición. Son dos escenarios que son dos polos que indudablemente a los que no queremos llegar. ¿Cuál es el beneficio de consumir huevo para enfrentar estas dos problemáticas en temas de salud? Sí, es muy claro que estamos, digamos, como, no sé si llamarlo todavía como una transición epidemiológica en la que estamos, porque tenemos ambos extremos de la balanza, tanto el déficit como el exceso, en todos los ciclos de la vida. Pero el huevo, por su composición, digamos, para el niño que está en déficit, ¿sí?, de nutrientes, es muy buen alimento para ayudar en esa recuperación. El que está en exceso de peso también es muy bueno para su patrón o sus recomendaciones de alimentación, porque el huevo, hacia el lado, digamos, de las personas con exceso de peso, es un alimento que aporta, energéticamente no aporta muchas calorías, pero sí aporta una magnífica calidad de proteína, ¿sí?, de ácidos grasos sanos, ¿sí?, genera saciedad, que también es importante. Entonces, eso va a ir regulando también el apetito. Entonces, en ambos extremos juega un papel importante dentro de la alimentación que debería tener la persona. Perfecto. Indudablemente que al estar muy pendiente de su charla, nos muestra que hay una evidencia que es contundente frente a los beneficios nutricionales del huevo en la niñez, en la alimentación de la niñez. Hay otro factor importante que incide en la actualidad en nuestras dietas y es la decisión de dietas veganas o vegetarianas, ¿sí? ¿Cómo funciona el huevo en este tipo de dietas? ¿En qué sentido? ¿Se puede reemplazar completamente? ¿Cómo se debe dar esos cambios? Porque indudablemente están incidiendo en la alimentación de la niñez. Entonces, ¿cómo tomar ese tipo de decisiones de una manera, lógicamente, correcta, adecuada, profesional, como tal? Bueno, aquí es muy importante, ya, digamos, ya no hablamos que la persona tiene una dieta vegetariana, hablamos que la persona tiene un plan de alimentación basado en plantas, ¿sí? Eso obviamente está tomando mucho auge y fuerza por diferentes razones, desde el punto de vista de cuidado de los animales, del medio ambiente, razones de salud o también razones religiosas.
Sin embargo, dentro de la niñez, la recomendación de como profesionales de la salud es que este tipo de alimentaciones basadas en planta pueden llevarse, excepto la vegana. La vegana es demasiado restrictiva y pues corta muchos nutrientes que quizás puedan ser muy importantes, que son muy importantes para el crecimiento. Entonces, no nos podemos negar a que esto está sucediendo, pero cuando se tome se incline uno por una alimentación basada en plantas, debe ser guiada por un profesional de la salud que esté formado para hacerle seguimiento a esos niños, advirtiéndole a los padres toda la importancia del seguimiento periódico, del control de salud, de exámenes de sangre para ver niveles de vitaminas y eso. Y si esto se lleva, pues la recomendación es que fuera una alimentación vegetariana en la cual participara el huevo y los lácteos, ¿sí? No irnos a un extremo de quitar todos los alimentos de origen animal. Perfecto, porque aquí recuerdo el inicio de su presentación que me causó gran curiosidad y es el tema de que la importancia de la nutrición, de las prácticas de alimentación, ¿cierto? Del medio ambiente e indudablemente de la atención sanitaria que inciden más que incluso el factor genético o el factor étnico en el desarrollo, lógicamente, de esta niñez para que llegue a un buen término. Entonces sí se hace vital, tal como usted lo indica, tener muy presente el tema de la nutrición, ¿no? Sí, es claro, y a mí me gusta mucho esa conclusión de ese estudio, porque un poco quitarnos la idea de que es chiquito, porque es que todos son chiquitos en su casa. Sí, la genética cuenta, eso es indiscutible, pero si tenemos la oportunidad de modificar los factores ambientales, la atención en salud, la alimentación y por ende los nutrientes, pues eso va a mejorar, ese potencial genético lo vamos a poder expresar en mayor cantidad y sacarle el máximo provecho. Entonces eso es clave y por eso pues la nutrición está cobrando un papel fundamental, incluso no cuando ya el niño nace, sino pues como todos bien sabemos desde la gestación e incluso antes de quedar en embarazo, tanto papá y mamá deberían estar preparados en el mejor estado nutricional para poder concebir una persona que también tenga una buena salud. Perfecto, el pre es importante, indudablemente. Sí. Y por último, doctora, es inevitable no preguntarle, o más bien, es inevitable el incluir una pregunta sobre la situación que estamos viviendo. Esta pandemia ocasionada por el COVID-19 y adicionalmente este bloqueo de las vías que indudablemente interrumpe el que lleguen los alimentos a la mesa de los colombianos, genera un entorno que, digamos, es crítico frente a los temas de alimentación y nutrición que usted nos ha compartido. ¿Cuál es su opinión al respecto frente a esta situación crítica que está enfrentando el país en temas de nutrición y específicamente en la niñez colombiana? Sí, claramente la situación que estamos viviendo nos va a pasar una cuenta de cobro en los próximos años. Por eso yo mencioné durante la conferencia que va a ser muy interesante los datos que se obtengan en la próxima encuesta de situación nutricional, porque si antes de la pandemia ya teníamos más del 50% de inseguridad alimentaria para la población colombiana, ¿sí? Obviamente esto se acrecentó durante la pandemia y ahora con los bloqueos, pues todos los días vemos en las noticias qué es esto. ¿A qué conlleva eso? A que cada día se consuman menos alimentos nutritivos dentro de la canasta, o sea, que en la canasta familiar incluya menos alimentos nutritivos que se puedan llevar a esos hogares. Se encarecen los alimentos. El huevo, digamos que era un alimento de los más asequibles, se está volviendo costoso y que entonces no está llegando a todas las mesas en los hogares. La gente termina comprando productos ultraprocesados que no son nada nutritivos, ¿sí? Porque puede ser que el precio llegue a ser quizás. Por ejemplo, digo, una docena versus comprarse un paquete algún paquete ultraprocesado, ¿sí? Pues me compro el más barato porque es para lo que me alcanza, ¿sí? Aunque sí me va a dar saciedad y eso, pero pues no me va a dar ningún nutriente. Entonces, esto nos va a pasar una factura, una cuenta de cobro importante en todos los niveles, en todas las partes de los ciclos de la vida.
Muy bien. ¿Y cuál sería las salidas, un par de salidas frente a esta situación que estamos viendo y para poder enfrentar de la mejor manera y poder mitigar este gran riesgo que tenemos frente al tema de la alimentación de la niñez a futuro? Porque ya indudablemente, tal como usted lo indica, pues los escenarios empiezan a estar jugados. Sí, 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 es complejo y pues digamos en la situación que vivimos, pues aquí no vamos a hablar de política ni nada de eso, pero cuando esto se pueda organizar y reactivar, por ejemplo, el gobierno tiene que ser muy consciente en seguir apoyando los planes de alimentación escolar, brindarle a los niños ahí, porque muchas veces es la oportunidad que tienen los niños de poder comer medianamente de forma adecuada porque en sus casas no hay acceso a otro tipo de alimentos más variados, entonces como fortificar todos esos planes de alimentación escolar, las ayudas a las familias, pero también educando a la gente que sepa qué comprar y qué consumir, ¿sí? Qué comprar y qué consumir. Y pues, por ejemplo, no es tema de política, pero por ejemplo, no grabar los alimentos básicos de la canasta con impuestos que van a ser los más costosos para poder acceder a ellos. Pongan impuestos a otras cosas. Muy bien, muy bien. Bueno, pero indudablemente, alejándonos de estos temas políticos y acercándonos más a estos temas de salud y nutrición, usted ha dado en un tema importante y qué bueno poderlo resaltar antes de cerrar esta sesión, y es la importancia de la información. Una buena información es tan importante como una buena nutrición. ¿Cuál es Sí. su mensaje para los profesionales de la salud y también para el público en general en cuanto a este tema, donde la necesidad de informarnos bien y además también de la importancia del profesional de la salud en este tipo de temas, la alimentación y la nutrición, el cual está cobrando lógicamente un papel fundamental, porque desde aquí, lo digo yo como la persona del común, a veces caemos en errores como seguir al youtuber, seguir a la persona que no tiene indudablemente el conocimiento y en hacer dietas o ejercicio, un par Sí. de cosas que al final pues van en detrimento de mi salud, que es lo que no queremos. Entonces, un mensaje al respecto, por favor. Sí, ya para cerrar, pues la verdad creo que aquí toda la audiencia que nos está escuchando somos profesionales de la salud y creo que como profesionales de la salud debemos defender los años que hemos dedicado al estudio para demostrarle a la gente conciencia qué es lo que más les ha de convenir para conservar su salud y no seguir al influenciador, al youtuber, como tú decías, porque hemos visto consecuencias de adoptar ese tipo de consejos en lugar de seguir el consejo del profesional de la salud. Entonces, creo que los que estamos aquí formándonos y adquiriendo esta información es para tener muchas más herramientas a la hora de estar en contacto con el paciente y darle razones de fondo, ¿sí? Y adecuadas para conservar su salud. Muchísimas gracias, doctora María Catalina Bajés, por su conocimiento, experiencia, por este tiempo que ha compartido con nosotros. Espero tenga usted una feliz tarde hoy. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias, Leonardo. Buena tarde. Gracias y a cada uno de nuestros asistentes, muchísimas gracias por estar pendientes de este espacio virtual entre FENAVI y la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica, llevando un tema de gran interés, la importancia de la alimentación en la niñez. Gracias a cada uno de ustedes y que sigamos teniendo un muy buen congreso.